El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ve a mí ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentados. Siempre es necesario tratar de entender cómo surge la Iglesia, cómo surge la fe. Sabemos que la fe viene porque es un don, pero viene también de una experiencia, de la escucha y de la obediencia. Pero esa experiencia tiene un punto o una serie de situaciones que van a marcar la vida de los apóstoles. Y la palabra clave o la acción clave es las apariciones. Pero si vemos así como una aparición, pues puede ser algo muy significativo, puede ser algo muy hermoso, puede ser algo, o también puede ser algo que pues en el momento pues te impresiona, te asusta o te da gusto, pero sola la aparición no sirve. Hay entonces tres aspectos básicos que hay que meditar. Primero, todo lo que es anterior a las apariciones de nuestro Señor a los apóstoles, que es toda una serie de preparación, una serie de ir conociendo a Jesús, pero no solamente a Jesús como persona, porque nosotros estaríamos en desventaja, porque no lo vamos a tratar como lo trataron los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que conocer de Jesús? Para que cuando Jesús aparece en nuestra vida resucitado, pueda haber el tercer momento. Y es el conocimiento, más o menos vago, pero conocimiento de la obra de Dios. O sea, hagan de cuenta que es como los ingredientes sin preparar o sin mezclar para preparar un pastel, por decir algo. Se me ocurrió eso, no sé si sea lo más correcto. Pero tenemos todos los ingredientes y están mezclando, pero todavía no tiene forma. Pues está así. Incluso si tú te lo quieres comer, pues está crudo. Esos 3 años de vida pública de Jesús, en el proceso de hacer la salvación, van a ser fundamentales para que cuando venga la aparición, la manifestación hacia los apóstoles de que ha resucitado, de que ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, ha vencido a Satanás, pues tiene una base, tiene un fundamento, tiene un sostén, tiene unos ingredientes, que es precisamente el ir oyendo, aunque a veces no comprendiendo, pero el ir oyendo, el ir escuchando y el ir conociendo las acciones de Jesús, que vendría siendo como en el proceso de cada uno de nosotros de nuestra catequesis. Obviamente nuestra catequesis nunca termina,
como tampoco terminó la de los apóstoles, porque fueron discerniendo, fueron aprendiendo. Podemos ver cómo Pedro va a aprender también, y aún después de la resurrección, después de Pentecostés y después de estar haciendo muchas cosas, Pedro también y Pablo y todos van a ir descubriendo gradualmente pues este proceso, pero ya con una base. Pedro, cuando se va a retractar un poquito de estar atendiendo a los paganos convertidos al cristianismo, y que los judíos que son convertidos al cristianismo van a querer exigirles la circuncisión. Y entonces Pedro como que cede, y luego va Pablo a decirle, oye, pues no la friegues. Bueno, no le dijo así, pero más o menos. Y esto, muchas veces, el Señor se aparece, se manifiesta en nuestras vidas. Y no, a lo mejor algunos sí, como a Pedro y a los apóstoles físicamente, o a lo mejor con una visión como Santa Faustina Kowalska, Santa Margarita María Alacoque, y tantas visiones, tantas manifestaciones o revelaciones privadas que ha habido en la historia de la Iglesia. Pero pues yo soy un simple y pecador que pues no se me apareció nada. Yo creo que a ustedes no. Es más fácil que se nos aparezca, como decía yo, se te va a aparecer Juan Diego, pero es una expresión de que te va a ir como en feria porque te voy a dar tus cachetadas, decía mi mamá, ¿no? Se les apareció Juan Diego, córranle, ¿sí? Es más fácil que se nos aparezca, no sé, hasta el mismísimo demonio. ¿Por qué? Porque pues ese constantemente nos está tentando. O sea, los simples personas que no hemos sido bendecidos o marcados o escogidos para tener visiones, o a lo mejor sí, pero por nuestra vida de pecado no nos deja tenerlo, no lo sé, pero no hemos tenido, y no sé si vayamos a tener una manifestación extraordinaria. Puedo hablar por ejemplo, de nuestro fundador, Padre Rayito, 2 hostias manchadas de sangre. ¡Wow! Mis respetos. A nosotros no. Bueno, al menos a mí no sé si a ustedes o a mis hermanos a través de los medios, a lo mejor aquí a las monjitas, y por eso se metieron de monjitas, se les apareció el diablo y corre, mejor me voy, ¿no? Con el otro, ¿no? Pero hay una realidad, sí se aparece, pero no en ese aspecto. Obviamente se manifiesta en la Eucaristía, que es la gran manifestación de su amor por mí. Debería de ser el acto de manifestación de Dios más grande por mí, la Eucaristía, que va a cocinar, que va a darle fuerza, que va a darle coherencia, que va a darle sentido a todo lo que hemos vivido. Y como yo les decía, ese proceso de ir aprendiendo la catequesis, de ir conociendo, no es ya una vez que se tuvo la manifestación, porque Pedro y todos los demás van a tener constantemente este proceso y van a estar celebrando, van a estar participando de la Eucaristía, como se celebraba en los primeros siglos, y esta acción va a seguir haciendo que toda esa vida, toda esa catequesis que van a ir acumulando, todas esas enseñanzas, vayan teniendo sentido. Entonces, una formación, un conocimiento, un entendimiento gradual, y que después de la experiencia de la Eucaristía, pues va a tener pues ese sentido. Y entonces nos vamos al tercer momento, que es la acción. O sea, va a marcar a partir de ese encuentro, de esa aparición, de esa manifestación de su amor por mí, la Eucaristía, va a marcar todo lo que yo debo de hacer posterior ahí. Estos 3 pasos no son únicos en la historia, me refiero una sola vez, ¿no? Es algo que si lo pudiéramos ir entendiendo, en cada misa vendríamos con todos los ingredientes, buenos y malos, todas las realidades que estamos pasando, problemas familiares, problemas de salud, o cosas hermosas, bendiciones, manifestaciones increíbles de la caridad, del perdón, o incluso las mismas acciones que nosotros hayamos tenido para otros, queriendo servir a Dios, o de otros hacia nosotros, queriendo servir a Dios en nosotros, tienen una solidez y van a tener un sentido en la Eucaristía.
presentarme a la Eucaristía sin esto, pues va a ser algo bonito la Eucaristía por sí misma, pero muchas veces puede ser como va a pasar con algunas manifestaciones privadas que ha habido, pero que las personas no tienen una preparación, no tienen un entender o no tienen una estructura para poder entender la obra de Dios. Simplemente se me apareció la Virgen, se me apareció. Por eso la Iglesia es tan prudente en las revelaciones privadas. Y trata, dicen que Roma es eterna, o sea, la Iglesia va a ir discerniendo gradualmente si es una obra de Dios o no es una obra de Dios. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de alguna revelación privada. Vamos a hablar de Medjugorje. Yo no sé cómo está la situación de Medjugorje, si ya se aceptó, está en ese proceso. Lo único que sé es que cuando ya la Iglesia interviene para investigar. Lo primero que la Iglesia hace, ya no en revelaciones, o sea, está en el anonimato mientras la Iglesia empieza a investigar, empieza a tratar de discernir. Cuando el vidente tiene todo este proceso de una catequesis, entiende, o al menos se somete a la autoridad y es obediente. Pero cuando no hay esa obediencia, porque no hay una participación en la estructura de la catequesis, entendiendo que lo más importante no es la emoción, no es sentir bonito, no es hacer lo que me gusta, y mucho menos ponerse como centro, ay, es que a mí se me apareció, es que es, pues entonces como que algo falta, algo está mal, no está bien. Creo, no me hagan mucho caso, pero vamos a suponer que alguno de los videntes de Medjugorje, la Iglesia le haya dicho, no más revelaciones, espérense, se va a estudiar. Y resulta ser que uno de los videntes pues no hace caso y sigue diseminando los mensajes. Ahí es donde te das cuenta que algo está mal, que no están en la misma sintonía para la salvación de las almas. Están en otra sintonía, o no hay una formación verdadera, un entendimiento de qué es lo que va a pasar con la experiencia de Pentecostés, donde los apóstoles van a empezar a entender, incluso cuando Jesús se les aparece a los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan de ese pasaje que meditamos en 2 ocasiones en este tiempo de Pascua? Donde van caminando y Jesús les va explicando las Escrituras y como que su corazón ardía al entender, al comprender lo que les estaba explicando. Desgraciadamente, puede ser que a lo mejor sí se tenga todo esto y se tenga una manifestación o revelación privada, pero caemos en la soberbia. Es que a mí se me aparece, ¿por qué no? Es que Dios quiere que yo lo haga. Lo primero que Dios siempre va a querer es la obediencia, siempre. Si no hay obediencia, ya no es de Dios. Claro, mismo Pedro va a decirlo, disciernan ustedes, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Cuando la obediencia a los hombres está en contra de la obediencia a la Iglesia, pues no puedo hacerlo. Pues que hacer algo inmoral o algo contrario a la fe, pues aunque me lo mande la Iglesia no lo voy a hacer. Pero aquí es en el sentido, espérate, vamos a estudiarlo y esto va a tomar tiempo. Recuerdo de este gran hombre, el Padre Pío, un hombre con llagas, con manifestaciones del amor de Dios increíble, y le prohibieron celebrar la misa en público. Bien, podía haber dicho, espérense, no, aquí primero lo que Dios me está dando, así es que yo voy a seguir así. Él se somete a la Iglesia. ¿Y cómo sabemos que ese sometimiento pues era parte de una obediencia? Recuerden que Dios le da la autoridad a unos para que otros nos sometamos. Entonces,
Y hoy podemos ver que el cuerpo del Padre Pío está incorrupto, porque formó parte de ese proceso, de un mensaje de salvación. Ahora, repito, nosotros no tenemos pero sí tenemos experiencias del amor de Dios por nosotros, la Eucaristía, la confesión. Y que si nosotros tratamos de mantenernos en esta línea, junto con todos los ingredientes que hemos vivido a lo largo de nuestro proceso de conversión, a lo largo del proceso de nuestra salvación, podremos ir actualizando esta acción para que después sea un apostolado o una manifestación para otros del amor de Dios. Porque también Dios se manifiesta o se aparece, entre comillas, a través de las obras que nosotros hacemos por los demás. Claro, lo más importante es la Eucaristía, pero también Dios, cuántas veces hemos sentido esa presencia, esa manifestación o esa aparición de Dios en una persona que me ha ayudado, en una persona que me ha perdonado, en una persona o grupo de personas donde he podido ver la presencia de Dios. Y entonces se sigue cocinando lo que tú vas experimentando, para después, repito, salir, y sería lo ideal, ¿no? Al salir de la misa, después de haber cocinado todo lo que has vivido en la semana, vienes a la misa para que esto se cocine y tú salgas a vivir, a dar testimonio. Pero desgraciadamente a veces le damos tanta importancia a lo que nos sucede, especialmente en las cosas malas a veces, que se nos olvida que a veces son ingredientes para la manifestación del amor de Dios. Yo no soy bueno en la cocina, soy bueno para comer, pero no para preparar. Pero si tú comes un ingrediente así solo, pues hasta te cae pesado, te cae mal. Échate un vaso de, no sé, para hacer un pastel, un vaso de harina, tómatelo así, o trágatelo porque pues es polvo, pues te vas a tapar, o sea, no va a funcionar. O incluso cuando todavía no está cocinado, me acuerdo cuando mi mamá nos hacía pasteles bien ricos. A mí me encantaba ayudarle con la batidora, porque mientras ella le ponía, yo estaba ahí sosteniendo la batidora para que no se moviera, sí, pero así bajita la mano metía el dedo pero luego me empachaba. Y a mi mamá cuando ay, viene, ¿te lo estuviste? No, sí te lo estuve, bueno, nada más tantito, me lele la pancha. Pues hay que desempachar al niño, ¿por qué? Por dragón. Ya después se acostumbró la panza y seguía, y ya no me pasaba tanto, ¿no? O cuando ya terminaba y levantaba la batidora, ya ven que las aspas o esas cosas, entonces yo las lavo, mamá. Parecía paleta. Pero no dejaba de ser algo que no era saludable. Pero ya cocinado, todo eso, dices, wow, oye, qué rico, qué rico. O por ejemplo, ¿cuántos no nos hemos comido la manzana? Las manzanas bien ricas. Pero, ¿ustedes sabían que las semillas de manzana tienen cianuro? O sea, la cantidad que te comas 1 kilo de manzanas así completa, no te hace daño. Tendrías que comerte quién sabe cuántas kilos, estoy hablando de 100 kilos de semillas de manzana para que te mate. Pero, o sea, todo forma parte en cantidades, cocinada o preparada, va a formar parte de algo muy sabroso. Y esto que se cocina se llama salvación de tu alma. Y a veces también forma parte de la salvación para tus seres queridos. Ahí es donde nos cuesta trabajo. Nosotros quisiéramos que todos los ingredientes fueran buenos, o sea, sabrosos, que tú pudieras comértelos tanto preparados como individualmente y estuvieran buenos, pero no es así, no es así. Y si tú quitas un ingrediente que a lo mejor solo sabe amargo, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos va a hacer daño. Y eso es lo que nos sucede cuando estamos viviendo un momento de crisis,
un momento de dolor, un momento de prueba, un momento de sufrimiento, que le doy tanta fuerza y me lo trago literalmente, sin todo el contexto de la salvación. Entonces se vuelve algo insoportable, se vuelve algo tan doloroso, tan triste, que te tumba. Y entonces algo que obviamente en el proceso de tu vida, si lo cocinaras delante de la Eucaristía, delante de la misericordia de Dios, pues no es algo que vas a poder evitar. Incluso a veces algunos ingredientes malos o que no saben muy buenos son consecuencia precisamente de tus pecados o los pecados de otros. Pero si tú los desintoxicas, ya ven que los ingredientes algunos hay que lavarlos, ¿no? Hay unos, por ejemplo, las manzanas rojas, que están brillositas, bien sabrosas, pues tienen cera para que brille y tú te la comes así, pues es una sustancia tóxica. Entonces hay unos productos que sirven para quitar aparentemente los insecticidas y todo esto, y hasta la cera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es la confesión, donde vamos a desintoxicar o vamos a limpiar, para que a la hora de cocinar los ingredientes que no son agradables, pero que forman parte de tu vida y que incluso el mismo Satanás, con sus pruebas, con sus ataques, te los provoca. Dios puede hacer de todo eso, pero en el contexto de tu salvación, puede hacer que todo eso forme parte y entonces lo puedes asimilar, lo puedes ingerir. Incluso puedes tener paz en medio de esa situación. No quita que llores, no quita que duela, pero ayuda mucho. A veces, pues obviamente no podemos controlar lo que va a pasar con esos ingredientes, pero es parte de un proceso. A veces es algo que no entendemos, que no quisiéramos. Y se vale chillar, se valen muchas cosas. Lo que no se vale es tirar la toalla. Lo que no se vale es no seguir, no mantenerse firme. Entonces, no sé qué es lo que el Señor quiera para ustedes, pero sí está muy claro. Hermanos, les recuerdo el Evangelio. O sea, el Evangelio es la buena nueva, es el cocinar todo lo que hemos vivido, que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen, tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrá sido en vano. O sea, todo esto rollo que les aventé es nada más para explicar esto. A veces no sé si hago más entendible o más complicada la palabra, pero bueno, es si cumplen tal y como está, como yo se los prediqué, de otro modo será en vano. O sea, todos esos ingredientes no pasan por el proceso de la salvación, de la Eucaristía, de la confesión, pues es en vano, no funciona, no tienes todo lo que deberías de tener. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según está escrito, que se les apareció a Pedro, luego a los 12, a muchos más, como apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles, finalmente se me apareció a mí, dice Pablo. Pablo tenía ingredientes maravillosos, su fe como fariseo, como judío, su celo por Dios. Obviamente eran ingredientes que tenían que pasar por el proceso
de la salvación. O sea, pasión, muerte y resurrección. Por eso es el centro, por eso la Pascua es el centro de todo nuestro ser, la Semana Santa. ¿Cuántas Semanas Santas han pasado y tú no has cocinado? Y te has comido todo crudo. Y por eso a veces pierde el sentido venir a misa, confesarse. Pues lo hago más por tradición, lo hago más porque pues todo el mundo lo hace. O porque pues ya es una costumbre, pero no como una necesidad, no como una parte vital en mi vida. Está bonito, es algo temporal. Pues, incluso estoy en misa, pero no estoy en misa. Mi mente, mi corazón, mi alma está en tantas cosas. Creo que dice mi Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando está hablando con Tomás. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen. Y Felipe, Señor, es que no conocemos, muéstranos al Padre y eso nos basta. Tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. ¿Cuántos años tienes? Y todavía no conoces a tu Dios. Creo que es tiempo. Para conocer a nuestro Dios hay que saber cocinar. Y el ingrediente fundamental, la Eucaristía. Si hay procesos de estos ingredientes echados a perder, purifícalos en la confesión, para que, pues repito, no los podemos quitar, pero son ingredientes, parte importante de todo lo que es tu vida. Cada quien tiene su manera de preparar, aunque sean los mismos ingredientes, uno pone más, otro pone menos y la cosa sale diferente. Lo vemos nosotros aquí con las monjitas, cada una cocina de manera, gracias a Dios tienen todas muy buen sazón. Al principio, cuando estábamos cambiando de cocinera, híjole, los que más sufríamos, lo que más sufría era la panza. Nos daba una diarrea, bueno, al menos a mí, porque pues en lo que te acostumbrabas a las bacterias de una y a las bacterias de otra, pues no era fácil. Sí, yo me acuerdo que dices, no, ¿quién está? Ay, mi pancita, ¿no? Ya como que el cuerpo se acostumbró a las bacterias. Ya cuando entra una cocinera nueva, en lo que nos acostumbramos, a veces, ahorita ya creo que el estómago se hizo más resistente. Pero pues es parte de, no podemos evitar que haya esos ingredientes. Si yo le preguntara a doña Rosario, a Marilena, incluso a doña Perpetua cuando cocinaba, me preparen un pay de queso, y cada una va a prepararlo pues con los ingredientes y de manera a lo mejor diferente, con mismos ingredientes o con diferentes ingredientes. A lo mejor alguna le pone unas gotitas de cianuro porque no me quiere mucho y bueno, pues va a formar parte de. Pero esto es parte de lo que yo tengo que vivir. Son mis ingredientes. Puedo pasar meditando más en lo malo y obviamente cuando yo comulgo, ahora entiendo por qué comulgar en pecado mortal es cocinar tu propia condenación, porque no tienes el proceso del perdón, de purificación. Tienen que desintoxicarse, tienen que lavarse, tienen que, no sé cómo sea, pues sí, lavarse esos ingredientes dolorosos, difíciles, para que cuando cocinas tu fe delante de Dios en la Eucaristía puedas tenerlo todo para vivir en esa paz. Entonces, es necesario entender y comprender para poder ir viviendo nuestra fe de una manera gradual y también de una manera más profunda. Bueno, pues, según yo no quería predicar, dice, no voy a predicar, mejor así, tranquilito, no, pero creo que me emocioné un poquito. ¿Se te ha parecido el Señor? Sí.
cada vez que celebro la misa. ¿Se te ha aparecido el Señor? Sí, cada vez que me confieso. ¿Se te ha aparecido el Señor? Sí, en su palabra. Ya no son apariciones físicas, son apariciones de su misericordia, de su amor, de su perdón, hasta de su corrección. Y lo sigue haciendo. Bendito sea nuestro Dios. Él es bueno. Él es un Padre que siempre estará para nosotros. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.